¿Estamos listos, María Sí, Ignacia? claro. Sí, excelente, buenísimo. Bueno, primero quiero darles las gracias a los que se han podido quedar. em, y bueno, nada, hoy día voy a hablar un poco respecto a lo que es el desafío de gestión de talento, enfocado obviamente en atracción. Em, y antes de eso, les quiero mostrar que el nombre de la charla de hoy es Liderando el cambio y la gestión del talento. Por alguna razón se borró lo que había puesto arriba, el header, que era la nueva guerra por el talento. Y yo creo que todos acá que trabajamos en recursos humanos sabemos lo difícil que está haciendo atraer talento hoy en día. O sea, aún así trabajando en employee branding, teniendo los mejores beneficios, es difícil atraer talento y está cada día más complejo. Y hoy día la idea es que podamos ver un poco qué nos dice la data respecto a esto y cómo podemos gestionar, en el fondo, la gestión del talento para poder atraer de forma orgánica a candidatos, ¿ya? Eh, bueno, ya me presentaron, así que en verdad lo voy a hacer más rápido. Mi nombre es María Ignacia, hoy en día estoy trabajando como Product Manager. Debido a que la mayoría de mi experiencia ha sido en tecnología, decidí hacer este cambio laboral de ser Talent Acquisition 100% a lo que es trabajar como Product Manager. Hoy en día apoyando a clientes en todo lo que es el cambio estratégico, la adopción de tecnología, de inteligencia artificial en general, tecnología en general, y la utilización de datos para la toma de decisiones. He trabajado mayormente en empresas de tecnología, pero también pasé por la universidad y eso en realidad me ha llevado hoy en día a poner harto foco en lo que es tecnología, que en realidad es algo que nosotros como recursos humanos, como psicólogos, estamos un poquito al debe. Y es lo que comentaba el profesor igual. Bueno, quiero hablarles de cambios históricos, como un mini resumen de la perspectiva histórica de cómo ha cambiado recursos humanos. Ya lo vimos un poco recién con la charla del profesor de que todavía seguimos muy al debe en muchas cosas. Y también una hipótesis en realidad de las muchas que hay en torno a lo que es la gestión de recursos humanos. ¿Ya? Me imagino que casi todos conocemos el concepto de gestión de talento, sin embargo, creo que igual es importante volver a recordarlo y que no es solamente, en el fondo, hacer atracción de talento, sino que tiene que ver con la estrategia por detrás de lo que es atraer al talento, desarrollarlo y retenerlo, ¿ya? Entonces es un proceso integral que va mucho más allá de la simple contratación. Y desde la perspectiva histórica nos podemos ver que en el pasado, en el fondo, toda la gestión del talento iba súper enfocada solamente en la normativa, en el cumplimiento. Hoy en día, en el presente, se cambió un poco el paradigma de que la gente trabajaba, o sea, vivía para trabajar. Hoy en día trabajamos para sobrevivir, para vivir bien, etcétera. Y eso ha llevado a poner en el centro de la ecuación al colaborador en el fondo y al candidato también. Y eso ha llevado también a darnos cuenta de que hoy en día, antes los filtros eran 100% técnicos, hoy en día estamos haciendo un mix de algunas empresas 50-50, digamos, técnico, soft skills, e inclusive algunas también están enfocándose harto en lo que es el fit cultural, ¿ya? ¿Y qué es lo que se espera para el futuro? Que el reclutamiento sea mucho más enfocado en el fit cultural, en los valores del candidato. Obviamente lo técnico siempre va a ser importante, pero también está la perspectiva del growth mindset y de que todos en el fondo podemos aprender cualquier cosa. Y además que la adopción de la tecnología en los procesos de gestión del talento a través de la utilización de la IA para, en el fondo, acelerar procesos, hacer procesos mucho más fáciles, mejorar la experiencia del candidato, pero también automatizar las cosas. O sea, hoy en día, ¿cuántos que han pasado por selección han tenido que revisar más de 100 currículum? ¡Qué lata! Nadie quiere hacer eso. Hoy día tenemos millones de motores que nos ayudan de inteligencia artificial a poder revisarse, que es lo que les comentaba el profesor recién, ¿no? Y muchas más cosas, agendamiento de candidatos, lectura de CV, redacción de descripciones de cargo. Del día de mañana hasta quizás todas las entrevistas se puedan hacer y medir competencias a través de inteligencia artificial y para allá vamos. Y probablemente eso nos va a liberar las manos para poder hacer cosas mucho más estratégicas en torno a lo que es la gestión de recursos humanos, como lo es quizás generar una buena candidate experience, como lo es también poder en el fondo explicar la cultura de la empresa a los candidatos y mediante eso generar embajadores de forma orgánica que nos van a traer también postulantes de forma orgánica. Hoy en día las empresas que tienen buena imagen y reputación corporativa son las que más atraen talento. Yo creo que aquí nadie me podría decir, no, yo no quisiera trabajar en Google. Porque obvio, tiene muy buena candidate experience. Inclusive hay gente que postula 20.000 veces a Google y los rechazan y siguen participando en el proceso porque tienen procesos muy buenos. Tienen procesos que son enfocados 100% en la cultura. O sea, tú tienes una entrevista para que te expliquen cómo va a ser el proceso técnico de la entrevista técnica cuando eres un desarrollador de software. Y te muestran la cultura y la entrevista por competencias es una parte que se hace al principio de la entrevista y no tiene mayor importancia y está súper automatizada, porque lo importante para ellos es que culturalmente tú te adaptes. O sea, si ya llegaste a una entrevista con Google, quiere decir que técnicamente tienes que tener las herramientas para poder trabajar ahí, ¿ya?
Así que eso es con respecto al futuro, o sea, decisiones basadas en datos, uso de inteligencia artificial para automatizar procesos y mejorar la experiencia del candidato. Ya, bueno, yo creo que todos hemos escuchado la típica hipótesis de los empleados felices se quedan en el trabajo. La verdad es que eso no es tan cierto, ¿ya? O sea, es parcialmente cierto y parcialmente incierto en términos estadísticos. ¿Por qué les comento esto? Nosotros hicimos hace poco en Trabajando una encuesta de más de 12.000 candidatos y colaboradores. De esos 12.000 candidatos, alrededor de 4.632 personas recontestaron que estaban contentos en su trabajo. O sea, estaban contentos con los beneficios, con la remuneración, con el clima, con sus jefaturas, liderazgo, etcétera. Sin embargo, de esas 4.632 personas, el 69,8% asegura que, aunque están contentos, igual siguen buscando trabajo. O sea, todo lo que estamos haciendo para retener talento no está sirviendo, porque el 69% igual está buscando y está escuchando activamente ofertas laborales, está en LinkedIn viendo trabajo, está generando networking y mirando hacia dónde cambiarse. Pareciera ser que hoy en día nada nos conforma, pero la verdad es que sí hay varias cosas que a los candidatos hoy día están valorando y que necesitamos entrar a ver para poder gestionar mejor en el fondo el talento, ¿ya? Aperturando esas 4.600 personas y fracción, nos dimos cuenta que en realidad si separamos en dos grupos, que es hombres, mujeres, y bueno, un tercer grupo también de las personas que no se quisieron identificar con ningún tipo de género, nos dimos cuenta que no hay una diferencia significativa. Probablemente todos acá pensamos que quizás, y eso es mi propia sesgo, probablemente las mujeres tienden a permanecer más en los trabajos. Eso es lo que uno podría pensar. Sin embargo, no es verdad. La diferencia es tan insignificativa cuando uno apertura la muestra de las personas que sí están buscando trabajo a pesar de que están contentos, que te dice, bueno, entonces no hay diferencia y todas las estrategias no deben ir solo enfocadas en quizás atraer de tener mujeres, tiene que ir en la retención en general. O sea, perdón, en hombres y mujeres. En fin. Y también mirar la permanencia en el puesto de trabajo. Dentro de la encuesta vimos beneficios, vimos renta, vimos un montón de temas, pero en términos de permanencia nos pusimos en el fondo, a revisar un poco cómo era la permanencia en los cargos de acuerdo a los rangos etarios. Aunque no lo crean, hay mucha gente que está buscando trabajo, bueno, pues quizás sí lo creen, de sobre los 70 años y que siguen trabajando y la permanencia en ese rango etario es súper alta, el compromiso es súper alto, tiene que ver con una perspectiva histórica obviamente, pero también con lo difícil, como decía el profesor, que es a esa edad encontrar un trabajo y poder permanecer en un trabajo. Pero bajando de los 70 años hasta los 30, la permanencia en el trabajo baja al 46,96%. O sea, solo el 46,96% está interesado en quedarse en su trabajo. El resto no le interesa. No le interesa porque quiere buscar algo nuevo, algo más novedoso, quiere ganar más, un poco, los que son un poco más mercenarios, no lo estoy jugando tampoco. Y el resto, en el fondo, cuando bajamos al rango etario de 30 hacia abajo, inclusive es más, todas las generaciones más asociadas a los millennials, centennials, baja abruptamente como a un 64%. O sea, ellos sí que, yo creo que juntándome con clientes, que es lo que hago hoy en día como product manager, no he parado de escuchar en las reuniones, necesito contratar gente más joven porque no puedo pagarle la renta a una persona super senior, pero necesito que contratemos a un joven señor. Yo así como, ya, un joven señor, ok. Sí, necesito que sea un joven con mentalidad de viejo, y perdonen la expresión, pero así me lo dicen los clientes, y es como, ya, ok, ¿por qué? Es que necesito que se queden, es que no puede ser que se queden 1 año o 3 años, yo necesito que se queden 10 años, y yo así como, bueno, las cifras no están mintiendo, o sea, no hay diferencia, o sea, hay un grupo gigante de 70 hacia 30 años que la permanencia es apenas del 46%, o sea, es lo que me estás pidiendo es casi que de la NASA. Básicamente les digo a los clientes, pero vamos a ver cómo lo podemos hacer, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Ah, bueno, y también obviamente para entender realmente si los empleados cuando son felices se quedan en un puesto de trabajo, hay que entender también qué es lo que hoy en día hace felices a los trabajadores, ¿ya? Y bueno, puntos claves, ¿qué es lo que quieren los colaboradores y los candidatos hoy? Toda esta información la sacamos del estudio, son más de 10, una lista de más de 10 cosas que los candidatos valoran. Sin embargo, les quise mostrar las 4 primeras porque obviamente son 20 minutos de charla, ¿ya? Lo primero, el clima de trabajo. Yo creo que eso no es una sorpresa para nadie. Todo el mundo sabe que la gente cuando tiene está trabajando en un buen clima tiende a quedarse en la empresa, aunque sea 1 año. Y cuando el clima es malo, las personas tienden a salir de la empresa, ¿cierto? Hay mayor rotación voluntaria. Segundo, sentirse valorado. Yo creo que hoy en día todas las prácticas de recursos humanos en términos de beneficio y políticas están súper orientadas en lo que es rentas acorde al mercado, beneficios a nivel de mercado, pero poco hablamos de lo que es hacer sentir valorados a los colaboradores. O sea, hoy en día trabajando con empresas también me dicen como, oye, mis colaboradores no están contentos, no sienten que se les valora, no se les reconoce, ¿qué podemos hacer? A veces hay un montón de acciones que ni siquiera son traducidas monetariamente que pueden hacer que los colaboradores se sientan valorados.
revisiones de renta, que no necesariamente van a acabar en un aumento de renta, porque obviamente depende de muchas otras cosas, pero el reconocimiento es súper valorado por parte de los candidatos y de los colaboradores. Tercero, sentir que retribuyen económicamente su trabajo. Todos necesitamos que haya un retorno de la inversión del trabajo y de las horas hombre que nosotros desplegamos en un trabajo. No quiere decir que todos queramos ser millonarios, aunque yo creo que sí, pero en el fondo es que quieren sentir que las horas que ellos están invirtiendo en el trabajo, sobre todo por el cambio de paradigma de que ya no vivimos para trabajar, está siendo retribuida de manera correcta. Y cuarto, sentir que su trabajo los empodera y los ayuda a desarrollarse, no solamente desde un punto de vista técnico, sino que también desde un punto de vista humano, que trabajo con gente con la que me siento orgullosa, que me ayuda a desarrollarme como ser humano y obviamente como profesional. Ahora, ¿cuáles son las principales razones por las que los empleados se van? Vuelve a salir el clima y la cultura. Eso es más que sabido. O sea, mala cultura hace que la gente se vaya, un mal clima hace que la gente se vaya, una empresa tiene una cultura compartida, sin embargo, después hay subculturas y entender esa cultura nos puede ayudar a bajar la deserción de candidatos, pero también la rotación. Segundo, salario no acorde al mercado. Si un candidato o un colaborador siente que no se le está pagando de acuerdo a nivel de mercado, probablemente va a haber una rotación y se van a ir de la empresa. Tercero, inseguridad laboral, no solo entendido como si la empresa tiene continuidad operativa, sino que si es que hay un espacio para mí y si es que hay una proyección para mí dentro de una empresa. Eso es algo que los candidatos valoran mucho y es una razón de las por qué se van de una empresa. No necesariamente tiene que ser, no pensemos solamente en un crecimiento vertical, sino que puede ser horizontal, puede ser de competencia, de cualquier tipo de crecimiento, ¿ya? Y la cuarta, bajo equilibrio vida-trabajo. O sea, hoy en día, como les decía, la premisa, nuevamente, el ser humano está al centro de la ecuación y para ello es súper importante que haya un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Ya. Y respecto a las expectativas que tienen los candidatos, los empleados y los candidatos sobre el trabajo, aquí es un poquito parecido a lo anterior, pero un poquito diferente también, porque, bueno, lo primero, estabilidad financiera. Aquí todos trabajamos no por gusto, y espero que ojalá algunos sí lo hagan por gusto, pero lo que buscamos en el fondo es estabilidad financiera. Primero, es la primera expectativa, luego la realización personal, ¿ya? O sea, queremos trabajar en un lugar en donde sentimos que podemos desarrollarnos como ser humano más allá de nuestras funciones técnicas, etcétera. Salario acorde, como les decía, percibir que el retorno de mi inversión en horas hombre está siendo pagado de forma correcta. Y contribución social, permanencia, valoración. Las expectativas son, quiero trabajar en un lugar en donde me valoren, quiero trabajar en un lugar en donde yo sienta que pertenezco, que soy importante y que estoy contribuyendo socialmente de alguna forma a una causa mayor. Entonces, ¿dónde deberíamos nosotros como directivos, analistas de recursos humanos en general, poner foco? Bueno, lo primero, el clima laboral, por supuesto, entender el clima laboral y escuchar a nuestros colaboradores, pero también ir a escuchar a los candidatos. Yo creo que aquí estamos muy enfocados quizás a escuchar a los colaboradores, pero pocos se hacen focus group a los candidatos para entender si nuestro proceso es lo suficientemente smooth para que los candidatos se sientan cómodos, entender un poco la candidate experience, etcétera, que también aportan a que conozcan el clima laboral de la empresa. Segundo, people experience, lo que les decía, el candidato y el colaborador requiere una experiencia cómoda y esa experiencia cómoda parte desde el primer acercamiento que tiene el colaborador o el candidato con la empresa, o sea, la entrevista. Si una empresa me hace una entrevista mala, yo no voy a volver a postular nunca más a esa empresa probablemente y voy a desparramar por todas partes que el proceso es pésimo. Y esa, al final, estamos perdiendo un montón de oportunidades de generar embajadores a través de una buena experiencia. Y eso parte en el reclutamiento y selección, parte desde que el candidato ve el aviso. O sea, el aviso bien redactado, sin errores, que incluye la diversidad e inclusión, etcétera, entre otras cosas. Tercero, equilibrio. Ellos quieren un equilibrio entre la vida y trabajo, ¿ya? O sea, es súper importante yo conozco empresas y hemos trabajado haciendo descriptores de cargo a empresas, en donde hay empresas que hace, no sé, 20 años no volvía a redactar sus descriptores de cargo. El jefe decía, mira, mi colaborador hace B, C, y después hablando con el colaborador hacía B, C, D, F, G, H, o sea, millones de funciones más, que él no tenía idea. Y esas cosas son necesarias para poder generar un equilibrio vida-trabajo. Después, salario coherente, lo que les comentaba. Hoy en día, en nuestra encuesta, pudimos ver que los candidatos valoran mucho que haya una evaluación de la renta independiente a que reciban un aumento de renta o no. O sea, ¿y cuál es la recomendación en base a nuestros dashboards que nos muestran de todas las postulaciones? Es que se pueda revisar 2 veces al año.
como les digo, no necesariamente va a impactar en un cambio de renta, pero sí al menos que haya un proceso transparente y que se comunique organizacionalmente que se está haciendo una revisión de renta, ¿ya? Porque muchas veces eso pasa como tras bambalina, que uno revisa, o muy subgrupo, y tampoco se comenta, oye, estos equipos, o tanto por ciento de la empresa recibió un aumento de sueldo, etcétera. Súper importante comunicarlo para que haya una percepción de justicia. Por otro lado, liderazgo positivo. Hoy en día los colaboradores no quieren solamente la jefatura o el líder que sea buena onda, sino que quieren también al que te ayude a impulsar tu carrera, al que te ayude a desarrollar como trabajador, como colaborador y que también en el fondo te empodere, ¿ya? Y la visibilización, lo que yo les decía un poco. Hoy en día los trabajadores y los candidatos se quieren sentir visibilizados, quieren sentir que son importantes en el proceso. Y acá me voy a detener específicamente desde la perspectiva de candidato. El candidato muchas veces, nosotros buscamos a un candidato para un proceso y nos olvidamos que esta persona en realidad también tiene expectativas y que quiere visibilización a través del proceso. No les contestamos los correos, por tiempo, obviamente, no por ganas, pero pasa y eso genera una poca visibilización del candidato y se siente que no es importante dentro del proceso y como les digo, después probablemente no va a postular, probablemente va a ser un detractor de nuestra empresa y el boca a boca es muy fuerte. Ahora, quiero hacer una pregunta al público. ¿Cuál creen ustedes que es la clave correcta de la gestión del talento? Pensando en la gestión del talento como la atracción, la retención y el desarrollo de los colaboradores. No sé si alguien se anima a responder esa pregunta o puede quedar como una pregunta abierta. Ella, la chica de negro. Ya, perfecto. Humanizar más el proceso, dices tú. Ya, perfecto. ¿Hay alguien más que tenga alguna otra? Exacto. Ir a escuchar a nuestros colaboradores, pero también a nuestros candidatos, que es algo que yo les decía que muchas veces no hacemos. ¿Hay alguna otra persona que tenga otra idea de cómo puede ser? Exacto, punto clave, entender que todos los colaboradores tienen una realidad distinta. Y eso va un poco con lo que vamos a hablar ahora. Claves para la atracción, desarrollo y retención del talento. Lo dividimos en tres cosas: salario y beneficios, experiencia del candidato y desarrollo interno. Esas son las cosas claves para poder gestionar el talento hoy en día. Salario y beneficios, evaluaciones salariales periódicas. Lo que yo les comentaba, en nuestro dashboard nosotros lo vemos. Un mismo candidato puede cambiar la renta más de 2 veces al año. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros deberíamos revisar las rentas al menos 2 veces al año, ¿ya? Beneficios flexibles y personalizados. ¿Cuántos de ustedes gastan millones del revenue que es del fondo que se le destina a HR en beneficios para poder atraer y retener talento, pero no nos ponemos a escuchar si realmente esos beneficios son atingentes a la necesidad de nuestros colaboradores o estamos solamente perdiendo plata? ¿Cuántos beneficios se desaprovechan también? Es súper importante ir y ver eso y tratar de generar beneficios más flexibles y personalizados. O sea, como les decía, un simple focus group para entender si los beneficios están siendo hoy día atractivos para nuestros colaboradores nos permite dejar de gastar plata innecesariamente y poder enfocar nuestros esfuerzos de forma más estratégica. Programas de reconocimiento, lo que les comentaba, los candidatos quieren sentirse y los colaboradores quieren sentirse reconocidos. Y no necesariamente son acciones monetarias. Experiencia del candidato, seguimiento durante el proceso de selección. Eso, gracias a la IA y gracias al Machine Learning, va a ser súper fácil y la tecnología en general, porque vamos a poder hacer seguimiento de los procesos, mandar correos automatizados, que eso ya está hoy en día, de hecho, muchos ITS lo tienen, para que los candidatos en el fondo digan, ok, el proceso se frizó, el proceso se atrasó, pero por lo menos recibí una respuesta de la empresa. Onboarding efectivo. Los colaboradores quieren entender más allá de sus funciones, quieren entender aspectos culturales de la empresa, sobre todo las empresas que trabajan como silo, que culturalmente quizás dentro de la empresa ni siquiera te vas a topar con otros colaboradores. Desarrollar relaciones a largo plazo, mentoring, capacitaciones y ese tipo de instancias generan relaciones a largo plazo que aumentan el engagement de los candidatos y de los colaboradores. Por otro lado, desarrollo interno, planes de carrera individualizados. No todo el desarrollo de carrera tiene que ser en el fondo hacia arriba. eh, También pueden haber desarrollo de carrera transversal dentro de la organización o desarrollo de carrera de competencias. Y oportunidades de crecimiento y mentoring y coaching, lo que les comentaba. Cuando uno tiene oportunidades de crecimiento dentro de una empresa, es clave para la atracción y retención y el desarrollo del talento, y el mentoring y el coaching también, porque genera más engagement. Y estrategias prácticas para atraer, retener al talento y a los mejores candidatos. Tres cosas son las más importantes: employee branding, reclutamiento ágil y experiencia del empleado. Sobre todo reclutamiento ágil, diría yo, hoy en día en el tema de atracción de talento. Employee branding, difundir la cultura organizacional. Hoy en día, sobre todo las generaciones centennial, que son las más difíciles de atraer, a pesar de que están saliendo de la universidad y tienen que buscar trabajo,
quieren saber más de la cultura organizacional porque valoran mucho más el lugar donde van a trabajar en aspectos mucho más soft. Entonces, difundir esa cultura y utilizar redes sociales. Yo creo que, no sé si aquí ya todos tienen TikTok, pero o a mí me han salido últimamente, pero millones de empresas que tienen TikTok y hacen como memes y videos y en verdad atraen candidatos de esa forma, aunque ustedes no lo crean. Mostrar valores de la empresa para atraer más talento. Si mis valores se ajustan a los valores de una empresa, es mucho más probable que yo postule y quiera trabajar ahí. Reclutamiento ágil. Procesos de selección eficientes. La tecnología nos va a ayudar a eso. No gastemos más tiempo en revisar CV, utilicemos motores que nos ayuden a revisar CV. Nosotros mismos tenemos uno trabajando y lo utilizamos. Procesos de selección eficientes nos van a ayudar a tener más horas hombres libres para poder ver aspectos mucho más culturales. ¿El candidato se ajusta o no se ajusta a mi cultura? ¿Cómo le hago yo un pitch, el editor, para que el candidato después salga siendo un embajador de mi marca y le comente a todos sus compañeros y a toda su generación que es bacán trabajar en X empresa y que el líder de X empresa también es muy genial y quiero trabajar con esa persona? Después, uso de herramientas tecnológicas, lo que les comentaba, automaticemos procesos que pueden ser que son manuales hoy en día y que nos quitan muchas horas. Y utilicemos nuestro tiempo en cosas más estratégicas. Foco en la diversidad y la inclusión. Bueno, obviamente, todos los postulantes son muy distintos, entonces el proceso tiene que ser inclusivo y tiene que tener foco en la diversidad y la inclusión. Y experiencia del empleado. Programas de bienestar, flexibilidad laboral y desarrollo de comunidades internas es súper importante para generar más engagement en la atracción de talento, pero también en retener a los mejores candidatos y colaboradores. Y más allá de la atracción de talento, ¿por qué es importante la retención? Bueno, todos lo sabemos. O sea, que un, que un candidato deserte de un proceso en las últimas etapas para nosotros es un gasto de tiempo y un gasto económico enorme, bueno, grande, digamos. Y sobre todo que una persona también decida irse de nuestra organización también es un gasto enorme, porque el volver a hacer el replacement de esa persona tiene un costo de un proceso de selección, pero también de otros aspectos económicos que están asociados. Y no solamente eso, la pérdida del conocimiento institucional. Cuando se va una persona, no solamente perdemos un pedazo de cultura que esa persona genera y de clima, sino que también perdemos los conocimientos que esa persona tiene. ¿A cuántos les ha pasado que se va una persona a una empresa y que esa persona era la única que sabía apretarle una tuerca? Es como, después perdemos 3 meses porque nadie sabe hacer esa tarea. Y el impacto de la productividad y el clima laboral, lo que les comentaba. Cuando hay un layoff, cuando hay una empresa echa muchas personas, genera un impacto en el clima y en la cultura tremendo. A lo mismo cuando se va una persona que es un referente dentro de una empresa, como que se pierde mucha motivación. ¿Y por qué conocer a tus empleados y desarrollarlos es la mejor estrategia de retención? Bueno, primero porque demuestra compromiso hacia el empleado, pero también el empleado va a demostrar mucho más compromiso hacia la empresa si siente que dentro de la empresa se le está valorando y se está apoyando en su desarrollo tanto profesional como interno. Y porque, bueno, eso aumenta la lealtad y el engagement. Y lo último que les quiero comentar para terminar aquí es que al final no olvidemos que el proceso de atracción y de gestión de talento en general es un camino de dos lados. Tanto nosotros estamos evaluando a los colaboradores y a los candidatos, como ellos nos están en el fondo evaluando a nosotros. En temáticas como habilidades y experiencia, cultura de la empresa, potencial de crecimiento, oportunidades, beneficios, compensación y reputación de la empresa, son aspectos que nosotros estamos evaluando en el candidato, pero el candidato igual nos está evaluando, porque como les digo, es un camino de dos lados. Entonces es súper importante que escuchemos a los candidatos y a los colaboradores para poder mejorar nuestros procesos internos. Y eso sería todo. Si tienen dudas o preguntas, feliz de responder y les dejo mis contactos. Muchas gracias, María Ignacia.